La paz de Dios, hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, les saludamos afectuosamente y agradecemos que esté con nosotros en esta segunda parte del tema de la Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, pastor presbiterial, nos hablará brevemente sobre las 7 palabras expresadas en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano Noé, la paz de Dios. La paz de Dios, amados hermanos. Eh, Estimado hermano Hernán, agradezco tu solicitud y tu invitación para eh, pues participar y seguir reflexionando en seguimiento a lo que consideramos hace unos días respecto a lo que es para nosotros como cristianos evangélicos la Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, dijimos que en un segundo momento íbamos a reflexionar acerca de las palabras del Señor Jesús y de lo que representó su aprehensión en el Getsemaní y después, efectivamente, su sufrimiento y tormento ante Anás, Caifás, Pilatos, Herodes y el pueblo, y ya no digamos la soldadesca romana. Fue verdaderamente un sufrimiento terrible que ningún ser humano sobre la faz de la tierra, desde que el mundo existe, ha sufrido y padecido. Por eso, el sufrimiento, muerte y, por qué no decirlo ya desde ahora, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es singular, es único. Decía yo que después de ese tormento que el Divino Maestro sufrió en el Getsemaní, donde una y otra vez y hasta por 3 ocasiones, él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús deja ver que en medio del sufrimiento, del dolor y teniendo ante sí la misma muerte, Él estuvo siempre dispuesto a someter su voluntad y su vida a Dios el Padre, para que de esa manera su propósito divino y el plan eterno de la redención llegara a su fiel cumplimiento, teniendo delante de sí, sobre todas las cosas, las glorias que vendrían tras ese sufrimiento y muerte, y viendo desde lo profundo de su corazón un pueblo redimido y lavado con su sangre, la iglesia, tú y yo, y todos aquellos que durante 2000 años hemos abierto nuestro corazón para aceptar y recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, a quien amamos, seguimos y servimos. Después de esa aprehensión que sufrió el Divino Maestro en Getsemaní, la traición de Judas, la negación de Pedro y llamémosle los juicios ante Anás, Caifás, Pilatos, Herodes y el pueblo, que en más de una ocasión exclamó y gritó: crucifícale, crucifícale. Efectivamente, digamos, el Señor fue sentenciado a muerte, tal como había sido ya anunciado en la ley, en los salmos y en los profetas. Desde la hora sexta hasta la hora novena sucedió algo especial que en su momento nosotros referiremos, pero debemos puntualizar que desde la hora tercera, para nosotros 9 de la mañana, el Señor Jesús fue
clavado en aquella cruenta cruz. Y una vez hecho esto, su primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Es una palabra de perdón, es una palabra de justificación para los culpables, para los pecadores. ¿Con cuánta razón dice el apóstol Pedro que no respondió maldición por maldición, sino encomendaba su causa al que juzga justamente? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una expresión de amor, de gracia, y que abre el camino para la salvación a todos aquellos que están dispuestos a mirar en Jesucristo, no solo el Hijo de Dios, sino al Salvador del mundo que está pagando el precio por nuestros pecados. Después de la primera palabra, el Señor, según Lucas 23:43, se dirige a uno de los malhechores, quien le había dicho: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo, le dijo el Señor Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una palabra de reconocimiento a la fe que aquel hombre depositó en Jesús, el Hijo de Dios, y a quien reconoció como Rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verdaderamente Jesucristo es Rey. Y esa palabra y esa promesa que el Señor Jesús le dio a aquel malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es la recompensa a la fe de aquel hombre. Es la recompensa que el Señor Jesús nos ha dado desde el día en que nosotros creímos en Él. Porque desde aquel día el reino de Dios vino también a nuestro corazón, y esa justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo es una realidad también hoy para nosotros. Realidad que alcanzará su expresión suprema cuando estemos en la presencia del Señor y le veamos tal como Él es. Una tercera palabra, una palabra inefable de consuelo y protección, dirigida de manera particular a María: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan, el discípulo amado: he ahí tu madre. Qué importante que en los tiempos que vivimos, donde hay disensiones, pleitos, gritos, en el matrimonio, en el hogar, en la familia, podamos dirigir nuestra mirada hacia el Calvario, y así como aquella mujer y como aquel discípulo estuvieron al pie de la cruz, por no decir a los pies de su maestro, así también nosotros vayamos siempre a Él como familia para encontrar a sus pies la respuesta a nuestras necesidades, luchas y aflicciones. Si nosotros vamos a Él, encontraremos siempre consuelo, protección, abrigo, fortaleza, ayuda, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Por tanto, sigamos el ejemplo de aquella mujer, de aquel discípulo fiel, y permanezcamos como familia a los pies de Cristo para recibir de Él
lo que Cristo nos ha prometido. Llegamos al momento de la cuarta palabra, una palabra reveladora de las relaciones intratrinitarias y que deja ver el costo de la redención. Mateo 27:46 recoge esta cuarta palabra: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el apóstol Pablo que el Señor Jesús fue hecho pecado por nosotros, no pecador. Jehová cargó en él, dice el profeta Isaías, el pecado de todos nosotros. Y por ello, angustiado él y afligido, enmudeció y no abrió su boca. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dios no pacta con el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Y por ello, en aquella ocasión, decía hace un momento, desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, en nuestro caso, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Y en medio de aquella densidad de tinieblas y de oscuridad, se escuchó ese clamor que salía desde lo profundo del alma. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, hermana, el Señor experimentó no solo el sufrimiento, sino la soledad y el desamparo. Lo experimentó, lo sufrió como humano, para que ahora tú y yo participemos del amparo y de la cobertura del Señor nuestro Jesucristo. El costo de nuestra redención fue esa experiencia atroz que el Señor Jesús experimentó. Reconociendo esto, nosotros debemos ir a Él siempre en la seguridad de saber que Él está con nosotros. Porque Él ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre estaré contigo. Siempre te sostendré. Siempre te fortaleceré. No temas, porque yo soy tu Dios. Que esos beneficios y méritos gloriosos que alcanzó para nosotros el Señor Jesús allá en la cruz del Calvario sea aquello que nos impulse en gratitud, en obediencia, en adoración y consagración al Señor, a rendirnos a Él todos los días de nuestra vida. Ya cerca del final de su tormento, el Señor exclamó, según Juan 19:28, tengo sed. Y claramente dice la Escritura, para que la Escritura se cumpliese, Jesucristo es el cumplimiento fiel de la Escritura. Es una palabra que deja ver no solo el cumplimiento de la Escritura, sino también su necesidad física, es decir, su humanidad, para que nos quede claro de una vez por todas que el que está sufriendo es el Hijo del Hombre.
aquel que durmió, aquel que se cansó, aquel que se dolió, aquel que lloró, aquel que amó, aquel que perdonó, el hombre perfecto, aquel que fue hecho semejante a nosotros, pero sin pecado, y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es el mismo que dice, tengo sed. Es una palabra que expresa también en un sentido espiritual su sed por salvar tu vida, por salvar la vida de tu familia, por salvar al mundo entero. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, tiene sed de tu alma. Tiene sed de que tú le des un espacio, un tiempo, una oportunidad de conocerlo, de caminar con Él y de experimentar su amor inefable, su gracia salvadora y su poder maravilloso. En aquella ocasión le ofrecieron a beber vinagre. ¿Tú qué estás dispuesto a ofrecerle al Señor Jesús después de saber que Él tiene sed de que tú le des tu corazón? Llegamos, hermanos amados, a la sexta palabra. Juan 19:30, consumado es. Es una palabra de victoria sobre el pecado, de victoria sobre Satanás, de victoria sobre la muerte. Cristo se proclama vencedor. Él había dicho horas antes en el Getsemaní, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es el único que ha concluido a plenitud y de manera perfecta y absoluta la obra que el Padre le encomendó. Y por ello en la cruz, ya casi al final de la hora novena, el Señor exclama, consumado es. La victoria está alcanzada, la victoria está lograda. Cristo ha vencido. Para que ahora nosotros, en su nombre, seamos más que vencedores. En medio de las pruebas, de las luchas, de las necesidades, tú y yo, si descansamos en Él, si nos apoyamos en Él, si descansamos en Él, si esperamos en Él, también seremos más que vencedores. Y esa victoria que alcanzaremos aquí en la tierra, si nos guardamos fieles, esa victoria nos permitirá también un día estar en la presencia del Señor, como el mismo Señor Jesús lo ha prometido. Al que venciere, dijo el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Bendito sea el Señor Jesús para siempre. Cristo ha vencido. Y esto es lo que debe llenar nuestro corazón y nos debe mover a la seguridad de vivir siempre en la victoria de Cristo Jesús. Séptima y última palabra que encontramos en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hubo muchos sucesos que tuvieron lugar cuando el Señor Jesús pronunció esta séptima y última palabra. Entre otras cosas, los sepulcros se abrieron, aquellos que habían muerto se levantaron, se presentaron a los suyos. Por otro lado, la gente volvía golpeándose el pecho y reconociendo verdaderamente este hombre era justo. El mismo soldado que estaba
allí al pie de la cruz también pudo reconocer que aquel que derramó su sangre y ofrendó su vida es el justo por los injustos, por quien ahora nosotros podemos llegar a Dios. Pero sobre todo, dice el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo que cuando el Señor Jesús entregó su vida al Padre, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y quedó abierto el camino del lugar santo al lugar santísimo. El Señor Jesús había dicho: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Y por ello, claramente también dice el Evangelio, que cuando el Señor entregó su espíritu al Padre, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, encomendemos siempre al Señor no solo nuestros proyectos, planes, sino nuestra vida misma y la vida de nuestra familia. Solo en las manos del Señor nosotros podemos estar seguros. Dicho esto, el Señor Jesús ofrendó su vida al Padre, presentándose delante de él, ya no con la sangre de los becerros y de los machos cabríos, sino de su propia sangre, para que ahora, por medio de su sangre, que es la sangre del nuevo pacto, tú y yo podamos ser lavados, limpiados, transformados, tengamos un nuevo corazón, tengamos una nueva vida y con toda confianza podamos acercarnos al trono de la gracia, el mismo trono de gracia en los cielos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor Jesús, por sus amigos, fue bajado de la cruz, fue preparado, envuelto en un sudario y puesto en aquella tumba, para que se cumpliera también lo dicho por la Escritura. Y para que se cumpliera lo dicho por la Escritura, aquella mañana gloriosa, el domingo de resurrección, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, se levantó victorioso, confirmando así su autoridad y poder, no solo sobre el pecado, sino sobre la muerte y sobre Satanás. Él murió para nuestra redención, pero resucitó para nuestra justificación y se apareció a los suyos. Y llegado el cumplimiento del tiempo, se apareció también a nosotros. Le hemos conocido y su obra redentora ha hecho una obra eficaz en nuestra vida y en la vida de miles y millones de seres humanos que han estado dispuestos a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y a recibirle como su único y suficiente Salvador. Querido hermano, querido amigo, que has escuchado estas palabras, yo te invito para que te des un tiempo, medites, analices, vayas a la Biblia y confirmes si todo lo que se ha dicho aquí es así como está escrito. Toma tu decisión por Cristo. Dale lugar en tu corazón. Él dio su vida por ti para que ahora tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. El precio ya está pagado. Una mirada de fe es la que te puede salvar, como salvó aquel malhechor en la cruz, como me salvó a mí y como ha salvado la vida de muchas personas. Esa mirada de fe en Cristo puede también salvar tu vida y tu corazón. Deseo que Dios te bendiga y que esta semana, esos días y particularmente en lo que concierne al viernes que se conoce como Viernes Santo y sobre todo por lo que ve a la resurrección de Jesucristo, sea un parteaguas y marque un antes y un después en tu vida. De hoy en adelante, vida nueva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Que Dios te bendiga, la paz de Dios.
Muchas gracias, hermano Noé. Nos gustaría que finalmente nos dirigiera en una oración. Con esto nos despedimos. El Señor les bendiga, hermanos amados. Queridos amigos, hermanos en Cristo, para concluir esta reflexión y meditación, yo te invito para que cierres tus ojos y unidos le demos gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias con todo nuestro corazón, porque reconocemos la obra extraordinaria que has hecho y que obró nuestra salvación y una nueva vida, una vida que no termina aquí en la tierra, sino que trasciende a la misma eternidad. Porque la vida que nos has dado es vida abundante y es vida eterna. En tus manos están nuestros hijos, en tus manos está nuestro hogar, en tus manos está nuestra familia. En tus manos están, Señor, todos aquellos que todavía no te conocen. Tú dijiste, cuando oraste, lamentaste y lloraste por la ciudad de Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Y quizás así tengas que decir hoy a muchos, cuántas veces he querido hablarte, he querido perdonarte, he querido salvarte y no has querido. Y por eso hoy, Señor, yo te ruego que en la obra gloriosa de amor, de poder y de gracia de tu Espíritu Santo, lleve salvación a todos los corazones. Salva ahora, Señor. Salva al varón, salva a la mujer, salva al niño, salva al adolescente, salva al joven, salva al anciano, salva a todos aquellos que no han dispuesto su vida, pero que hoy, por la eficacia de tu palabra y por la obra de tu Espíritu, rendirán su vida a ti. Te ruego que seas con ellos y que les recibas en tu reino. Para gloria tuya, Cristo, te lo pido. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios. Gracias, Hernán. Gracias.